Muy buenas a todos, ¿qué tal? Gracias por venir a esta charla / discusión que vamos a tener Jorge y yo sobre el paso de .NET a Python. Para dar un poco de contexto, por si no habéis leído un poco la descripción de la charla, todo esto viene de, pues yo vengo de trabajar con Python toda la vida y me apetece probar un stack nuevo que es Python, y empiezo como todo el mundo aprendiendo la sintaxis, viendo cómo se hace, bueno, la parte de algoritmia, haciendo ejercicios de HackerRank, ¿no? Es lo típico. Y ya cuando ya más o menos me siento cómodo con las comprehensions, con las cositas que tiene la sintaxis de Python, digo, vamos a probar a hacer un proyecto desde cero, principalmente de web o un API, que es en lo que yo suelo trabajar. Y ahí es donde me encuentro un problema que es más difícil de resolver que lo que viene siendo la sintaxis, que es dónde están mis cosas. Porque claro, cuando yo me pongo a trabajar en .NET cuento con una serie de herramientas y con una serie de patrones de diseño y demás, que los tengo muy interiorizados, y cuando intento ir a Python, pues resulta que no siempre hay una traducción uno a uno, o no está tan claro, o no encuentro documentación y demás. Y aquí viene Jorge y me echa una mano para explicarme cómo se hacen las cosas en Python, ¿vale? Empezamos diciendo quiénes somos. Yo soy Gonzalo, como veis ahí, llevo toda mi carrera trabajando con .NET, sigo trabajando, tengo una pequeña startup que se llama Singerhood, que trabajamos con Xamarin, hacemos aplicaciones móviles, toda la parte de servidores, todo basado en .NET y en Azure y demás. Y hace poco también he empezado a trabajar en una empresa muy chula alemana que se llama TrustYou, que tiene un stack totalmente diferente, que es Python. Hacemos cosas de NLP, de crawling, mucha cosa de backend que está muy bien, pero también hay una parte de frontend que también está hecho con Python, y ahí es donde estoy trabajando yo. Entonces, como bien decía Gonzalo, pues cuando él empieza, pues tuvimos varias conversaciones entre .NET y Python, entre él y yo, los cuatro reunidos. Y bueno, un poco mi background, yo he tenido la suerte de trabajar con los dos stacks a lo largo de mi carrera. Sí que es verdad que en .NET ya hace 3 años más o menos que no toco mucho, pero bueno, he tenido esa suerte de conocer los dos stacks, las dos comunidades incluso, y vamos a hablar un poco de una y de otra. Por cierto, soy software engineer, como él, en la misma empresa, en TrustYou. Bueno, y la agenda es muy cortita porque vamos a hacer un repaso muy rápido sobre la historia de los dos lenguajes o frameworks, y después enseguida vamos a ir a un ejemplo de código donde hemos montado más o menos la misma solución en los dos stacks y vamos a ir viendo cómo se traduce de uno a otro. Finalmente, unas breves conclusiones y preguntas, ¿vale? Y antes de empezar, el disclaimer de rigor. Esto es nuestra opinión, nuestra experiencia, no vamos a imponer nada ni a decir que lo que nosotros decimos es la verdad absoluta, pero simplemente venimos a contar un poco qué es lo que hemos vivido en los dos stacks, ¿eh? Y empezando con la historia, como veréis, está a la izquierda .NET y a la derecha Python. La disposición es aleatoria, no es que no tiene nada que ver con ello. Entonces, un poco de historia. .NET arranca en 2002 como un esfuerzo de Microsoft para intentar facilitar el desarrollo de aplicaciones en Windows. Empieza siendo un lenguaje cerrado, aunque ya no lo es, ahora ya es open source. Y la idea es mejorar la interoperabilidad entre sistemas y facilitar un poco todo el trabajo. Y es importante decir que no es un lenguaje. En este caso estamos hablando de un framework que tiene unas bases, que las dos principales bases son Framework Class Library, que es como una serie de librerías disponibles para todos los lenguajes, que te ayudan con la interoperabilidad con el sistema, es transparente al hardware y demás. Y luego está el Common Language Runtime, que es la máquina virtual, porque es un lenguaje que se compila en un lenguaje intermedio y ese lenguaje intermedio se ejecuta en una máquina virtual. Y dentro de los lenguajes con los que se puede trabajar en .NET, el más conocido es C#, que básicamente hay Visual Basic, hay F# para lenguaje funcional y demás, pero el más conocido es C#, y es un proyecto que lideró este hombre que se llama Anders Herzberg, más o menos, que tenía un currículum bastante grande, pues, estaba detrás de Turbo Pascal y, en fin, tenía una trayectoria. Entró en Microsoft, y empezó a liderar el proyecto de C#. Es un lenguaje orientado a objetos, y esto es muy importante de cara a todo lo que vamos a comentar. Es un lenguaje fuertemente tipado y estático.
lo cual quiere decir, me imagino que estáis familiarizados, pero bueno, quiere decir que los tipos se resuelven en tiempo de compilación, no en tiempo de ejecución. Entonces, hablando un poco de Python, fue lanzado en 1991, a pesar de que este señor, Guido van Rossum, empezó a trabajar en él desde, tengo entendido, diciembre del 89 o algo así. Voy a destacar 3 puntos fundamentales de lo que dice aquí. Primero, que es open source, que es algo que lo diferencia de los comienzos de .NET, aunque ahora están dando un paso, en mi opinión, hacia adelante en ese sentido. Es un lenguaje interpretado, que no compilado, y a pesar de ser orientado a objetos y fuertemente tipado como C#, tiene un tipado dinámico. ¿Quiénes sabéis lo que es tipado dinámico? ¿Conocéis todos? Bueno, básicamente que una variable puede tomar distintos tipos en distintos momentos a lo largo de la vida del código. Llegado a este punto creo que merece la pena preguntar, ¿quién ha trabajado con .NET? ¿Y quién ha trabajado con Python? Entonces yo creo que más o menos está orientada la charla... ¿Quién ha trabajado con los dos? ¿Quién ha trabajado con los dos? ¿Con ninguno? Él es nuestro amigo. Vale. Pues nada, vamos a avanzar un poquito, vamos a ir ya directamente al código y dado que, o sea, el ejemplo que hemos querido usar, dado que la comunidad de desarrolladores es muy pasional en general, pues hemos pensado que merece la pena traquear un poco esas opiniones políticas muy bien explicadas y razonadas sin ningún tipo de... en unas APIs que son las haters APIs. Entonces, en .NET hemos hecho el API Python sucks y en Python hemos hecho .NET sucks. O sea que vais a ver por algún lado Python sucks no es mi opinión. Vale, entonces vamos a ver rápidamente en qué consiste. Este es el Swagger de la de .NET, de Python sucks. Entonces, tenemos para la parte de usuarios tenemos el login y el registro y luego tenemos un modelo muy sencillito. Vamos a tener, es un API REST con dos entidades principales, que es haters, sobre la que podemos hacer el CRUD, incluyendo el patch para modificar solo propiedades concretas. Y luego el reasons, que viene siendo lo mismo, y luego aparte, bueno, hay un poquito de lógica de negocio donde los usuarios logados pueden añadir votos a las razones que más les gusten, pero bueno, por darle un poquito de complejidad al tema. Y los modelos pues son muy sencillos, tenemos hater, el de haters, el de reasons, y son, pues si vemos el de hater rápidamente, pues hay unas cuantas propiedades, el nombre, el apellido y el trauma infantil que te hace falta para ser un hater de verdad. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto es suficiente y vamos a empezar por el principio. Vale. ¿Dónde voy a escribir? Porque yo me he puesto a estudiar, he estado estudiando con HackerRank o con un editor así sencillito, pero yo vengo de Visual Studio, que es, ya sabéis los que lo conocéis, es una herramienta potente, podemos echarle un vistacito, esto es Visual Studio, y es un IDE completo donde no solamente puedes escribir tu código, sino que además, pues bueno, puedes hacer un montón de cosas de debugging, profiling, test de carga, desplegar en la nube, configurar tu CI/CD, puedes hacerlo todo desde aquí. Entonces, en general, yo creo que casi todos los programadores de .NET trabajamos con Visual Studio y si queremos un editor ligero, pues nos vamos, por supuesto, a Visual Studio Code, no vaya a ser que... Entonces, ¿qué hago, no? Porque ahora me voy a Python y que... Pues yo diría que tu amigo va a ser PyCharm. Es decir, si estás acostumbrado a .NET, a Visual Studio, y quieres un IDE que te dé ese flujo de trabajo a nivel de clics, esos botones ya preconfigurados, hacer debugging, profiling, configurar en diferentes environments, debuggar, en fin. Cosas que en los principios de Python sonaban muy raros y todavía hay gente que no se beneficia de lo que te da PyCharm. Bueno, yo me iría por aquí, viniendo de ese background, ¿no? Teniendo en cuenta que también, y la comunidad de .NET sobre todo, conoceréis que este IDE está desarrollado por JetBrains, que son los que básicamente están detrás de ReSharper y IntelliJ para Java. Entonces yo utilizaría este, que es el que vamos a usar aquí ahora. Vale, perfecto. Pues nada, ya lo tengo claro, ya sé dónde voy a escribir. Y ya vamos a por la chicha, ¿no? Ya sé dónde escribir y ahora qué.
Entonces, aquí lo que yo quiero, lo que queremos contar básicamente es cómo normalmente, al menos desde mi experiencia, te planteas un proyecto y ver cómo cambia ese planteamiento cuando lo vas a hacer con Python, ¿no? Entonces, en .NET, por lo general, nos encantan las capas. Nos gusta todo separado por capas. Hay muchísima literatura con respecto a diferentes arquitecturas. Yo he elegido para este ejemplo, como es una aplicación muy tonta, muy sencillita, una arquitectura sencilla de N capas, donde vamos a tener presentación por un lado, lógica de negocio y persistencia. Y yo creo que es importante reseñar que en este caso la separación es física, o sea, es a nivel de proyectos. Son proyectos separados que se supone que son más o menos independientes, y si yo tengo un proyecto en la capa de la lógica de negocio, como sería en este caso este proyecto, con una serie de servicios. Estos servicios son totalmente agnósticos, no saben quién les va a presentar. Luego la capa por encima de presentación, pues habrá una presentación concreta que puede ser una API, pero puedes tener otra que sea una web. Entonces, ese planteamiento, aparte luego ya en la parte de arriba, yo creo que casi todo el mundo, me imagino que todo el mundo que hace APIs suele utilizar el framework de MVC que viene incluido en el stack, ¿no? ¿Es así? ¿Cuántos han usado MVC alguna vez? Bien, o sea, en general es como el que utiliza todo el mundo. Y entonces, no sé si conocéis el modelo vista, o sea, la arquitectura de modelo vista controlador, pero vamos a tener controladores que son los orquestadores de qué es lo que está ocurriendo, los modelos que son los DTOs que vamos a exponer, y las vistas que se encargan de decir cómo esos modelos se van a pintar, que en caso de una API pues es simplemente serializar a JSON. Pero bueno, puedes meterle más lógica, ¿no? Entonces, con este planteamiento ya voy a definir mis capas, mis proyectos, y yo lo haría así, y yo me pongo a mirar los proyectos de Python por ahí en open source y no se parecen en nada. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, ¿qué pasa con Python? Python básicamente no es que no separe físicamente, como lo hace, bueno, en .NET no tienes por qué separarlo físicamente, es más bien una forma de trabajo. En Python no es que lo separe físicamente de distintos proyectos, Python es un poco más simple en ese sentido. Simplemente tienes ficheros que van a hacer la parte de presentación, lógica de negocio, lo que sea, o tienes diferentes paquetes, o tienes diferentes módulos, pero básicamente el mismo proyecto es mucho más sencillo. Bueno, sencillez que puede traer otras consecuencias luego que vamos a ver. Y básicamente, hablando ya de patrón en sí, es decir, Django específicamente, ya esto es una cosa del framework que vamos a utilizar, utiliza el llamado patrón Model View Template, no sé si lo conocéis. Pues Model View Template es algo que se han inventado en Django, pero básicamente podemos hacer la analogía, es decir, el modelo mantiene la misma funcionalidad, el view junto con el framework de Django, que asume muchas de las responsabilidades del ciclo de vida de la request, son los que van a actuar como controladores, por así decirlo. Y los templates son los que actúan como las views del MVC. Entonces, más o menos esa es la analogía. Perfecto. Y vamos a entrar un poquillo más en detalle ahora. Ahora lo que vamos a ir haciendo es ir como de arriba hacia abajo, ¿no? Y cuando nos planteamos el proyecto, lo primero que hicimos es, bueno, queremos tener un API implementada en 2 stacks, vamos a hacer nuestros test de integración con el Swagger y ya pues vamos a empezar a hacer la lógica de negocio, ¿no? Entonces, de momento vamos a hacer solo la capa de arriba con los contratos, los endpoints, para que pasen los tests y luego ya iremos refactorizando y añadiendo la funcionalidad real, ¿no? Entonces, si vamos al Postman, aquí veréis que bueno, tenemos una colección, está en el proyecto que hemos subido a GitHub y están, lo podéis ver en las PPTs que hemos subido a la página de la Comu. Espérate a ver si encuentro el ratón. Vale, bueno, pues tengo aquí el login que me devuelve un token y luego pues tengo, por ejemplo, el endpoint de dame los haters y me devuelve pues la lista de haters. Entonces, si nos vamos, ¿esto cómo se ve en código? Pues cuando utilizas MVC, yo creo que todo el mundo utiliza la misma estructura o la misma forma de trabajar. Nos tendríamos que ir a la capa de presentación y vamos a tener los contratos, lo que son los view models, que no significa que en base de datos vaya a persistir así. En base de datos puedes tener una persistencia totalmente independiente. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a haters, pues vamos a ver que aquí lo único que decimos es cómo se va a ver hacia afuera, y vamos a tener una serie de propiedades y también opciones de validación o atributos de validación. Entonces, aquí tenemos los contratos y luego vamos a tener los contratos, que en este caso es el contrato de hater,
Y si seguimos un poco la historia, nos vamos a ir a los controles y vamos a tener, por cada entidad o por cada endpoint, vamos a tener un controlador. En este caso, el haters controller, que arriba definimos lo que viene siendo la ruta, y estamos diciendo que va a ser, como va por convención, pues aquí sería API barra haters, porque del nombre de la clase se quita la palabra controller. Y ya está. Y entonces aquí ya tenemos para cada verbo que tengamos implementado, pues el método que lo va a gestionar. Entonces, vamos a ver cómo lo hacéis vosotros. ¿Qué pasa en Python? A ver. Vosotros, que ahora yo también soy... Nosotros. Programo mal, pero... Bueno, entonces, en Python la request esta entraría, a ver si esto funciona. Pues sí funciona. Digamos que entraría por aquí, ¿no? Aquí definimos lo que es el enrutado de la aplicación. Y, por ejemplo, nos vamos a ir al view de haters, es decir, iría a la vista, que sería, como dije antes, el análogo al controlador de .NET. Y entraría por aquí, digamos, en caso de que sea el listado, que es el que hemos visto, pues entraría aquí a la vista, luego iría a buscar los datos y los serializaría para mostrarlo de la forma que quisiera. Entonces, eso es más o menos la analogía de lo que pasaría en Python. O sea, que tenéis En un Python no, fichero en Python no. en Django. En Django. O sea, tenéis un fichero con todas las rutas, ¿no? Y qué controlador se tiene que invocar. Vale, que eso también en .NET se puede hacer, pero se puede usar convenciones, que es lo que yo creo que es más cómodo. Sí. Vale, pues nada, vamos a seguir. Más o menos, de momento las diferencias no son tan grandes. Vale, y vamos ahora a por otra pieza que yo creo que es clave, que es una de las primeras cosas que nos planteamos cuando vamos a hacer un proyecto, y sobre todo con NCapas, y queremos hacer testing y inyectar nuestros mocks y demás, que es la parte de la inyección de dependencias, que no sé quiénes conocen el concepto de inyección de dependencias al principio. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es que cada clase es solo responsable de utilizar lo que se le inyecta, pero no de construir las dependencias que tiene. Entonces no vamos a hacer ningún new de un servicio en nuestro controlador, sino que lo va a recibir inyectado. ¿Qué ventajas te da eso? Pues, bueno, lo primero para el testing, como hemos dicho, porque puedes inyectarle lo que quieras mientras cumpla un contrato, en el caso de .NET. Y luego, aparte, pues que si tienes que refactorizar el constructor, cómo se construye un objeto del que dependen muchas piezas, pues no vas a tener que tocar en todos los sitios donde se usa, porque como no lo construyes ahí, pues solo tienes que tocar donde se construye. Y bueno, tiene muchas más ventajas, pero tampoco me quiero alargar. Entonces, ¿cómo se suele plantear en .NET? Pues bueno, al final, de caja con el framework, ¿qué es lo que te viene? Un IOC, que viene a ser un contenedor, donde tú lo que vas a definir son los contratos que tienes y cómo quieres que se implementen. Entonces vamos a ver un ejemplo en el código, para que se va a entender muy bien. Entonces nosotros tenemos nuestro controlador, este es el punto de entrada, ¿no? Y como vemos, en el haters controller vamos a tener una dependencia de un hater service, que es quien tiene la lógica de negocio y que nos va a dar lo que necesitamos. Pues nosotros lo que decimos es que en el constructor nos lo tienen que inyectar. Y es todo el conocimiento que tiene el controlador de ese objeto. Y además no estoy especificándole qué implementación concreta necesito de haters service, sino que lo que le estoy diciendo es que me tiene que dar algo que cumpla este contrato con la interfaz. Entonces, con que me dé esa funcionalidad puede ser un mock o puede ser una implementación real, ¿no? Seguimos bajando y vamos a la implementación concreta que estoy utilizando, que sería el hater service. Esto ya no es una interfaz, es la implementación concreta, y como vemos tiene en el constructor otra dependencia, ¿no? Es como una cascada de dependencias. Y ahora dependo de iRepository, que es otro contrato. Entonces, dicho esto, ¿cómo se decide qué es lo que se va a inyectar y cómo se inyecta? Pues la ventaja que tiene el contenedor del framework de MVC es que en ningún sitio tienes que decir cómo se construye un objeto, sino simplemente con qué implementaciones concretas quieres instanciar y el ciclo de vida que quieres que esa instancia tenga. Entonces, si nos vamos al startup de la aplicación, vamos a ver rápidamente un ejemplo. Aquí abajo, como veis, básicamente lo que estoy diciendo es, pues el haters service quiero que se implemente con haters service, y además le estoy diciendo add scoped, que viene siendo el ciclo de vida, que aquí puedes decidir si quieres que sea un singleton y que solo hay una instancia, o si quieres que sea por request, en fin, aquí ya es lo que digo. Entonces, vale, aquí estoy diciendo que cuando alguien necesite que le inyecten un haters service, quiero recibir un haters service, pero ¿quién hace el new? Pues lo hace el framework de IOC, que básicamente, gracias a que es un lenguaje estático,
es capaz de ir al... ¿Dónde está el controller? Aquí. Es capaz de ir a la firma del constructor del controller y decir que tengo que mandarle un IGIT service. Se va a su tabla, busca cómo lo tiene que implementar e intenta implementarlo y hace lo mismo. Dice, ¿qué dependencias tengo? El iRepository. Vale, pues entonces primero implemento el iRepository o instancio el iRepository. Entonces te lo resuelve solo en cascada con la versatilidad y la facilidad de que si yo, por ejemplo, aquí necesito inyectar otro servicio, no tengo que tocar en ningún sitio. Lo único que hago es cambiar el constructor para decirle inyéctamelo y el framework automáticamente va a ser capaz de inferir qué nuevo objeto tiene que construir y pasártelo. Entonces solo cambias en un sitio. Está muy desacoplado. Esto yo en Python, esto sí que no lo he visto. Sí, de hecho es un tema bastante controversial en Python. Es decir, te puedes encontrar incluso en foros que hay quien dice que la inyección de dependencia no es pythónica. Y vamos, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces la explicación que haría en este caso, y teniendo en cuenta tres conceptos fundamentales. Primero, que inyección de dependencia no es IOC Framework, que mucha gente los confunde. Es decir, una cosa es la inyección de dependencia como patrón y la otra es el framework, que es capaz de construirte a partir de tu código ese árbol de dependencias y es capaz de instanciar cada objeto en el momento determinado. ¿Cómo hace esto en Python? Y aquí entra a jugar el tercer concepto, teniendo un lenguaje tipado dinámico, de tipado dinámico. Sí, es muy difícil porque tú no puedes construir ese árbol antes, porque no sabes qué tipo va a tomar las dependencias que pueda tener un objeto. Entonces, se me ocurren dos posibles formas de mejorar, y vamos a ver ahora la forma en que normalmente ves ejemplos. Una es usando Factory Methods, no sé si conocéis el patrón. ¿Alguien que no lo conozca? Bueno, básicamente vamos a delegar la construcción de esos objetos, la responsabilidad esa, en otro sitio. Y ahora voy a mostrar el código. Y lo otro es utilizando Type Annotations. Las Type Annotations en Python es algo que se ha inventado la comunidad para tú poder hacer cosas como esta. Es decir, por ejemplo, tener esto, donde tú dices que el modelo que va a recibir esta clase como parámetro es de tipo, valga la redundancia, en este caso. Entonces, o lo que retorna este método es un query set. Entonces, esto ahora mismo el compilador de Python lo ignora totalmente, hasta donde tengo entendido. Es simplemente te da anotaciones en el código, que hay otros programas de Python que lo usan para, por ejemplo, sugerirte de que puedes tener problemas llamando a este método con estos parámetros porque supuestamente has anotado de que son de tipos distintos, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo no existe nada que me pueda construir el árbol de dependencia a partir de eso que yo conozca. A mí se me ocurriría que pudieras inventarte un preprocesador que te haga ese árbol y a partir de ahí, según las anotaciones, pues intentar crear el árbol de dependencias. Pero no sé si merece el esfuerzo para las veces que realmente usamos lo que nos da todo ese árbol, porque hay que tener en cuenta de que muchas veces nos metemos en overengineering haciendo cosas que luego nunca usamos. Entonces, ¿cómo yo resolvería esto de todos modos? Pues yo haría una factoría que simplemente me va a construir el objeto repositorio. Y esa factoría es la que voy a utilizar, por ejemplo, en el llamado controlador, que aquí sería la vista en Django, para construir el objeto acá. ¿Qué ventaja nos da esto? Pues que si yo cambio la firma del repositorio, si yo agrego aquí un parámetro, yo solo tendría que cambiar en esta línea y en esta línea. No tengo que cambiar, por ejemplo, en todos los sitios donde se inicialice. Si estuviéramos hablando de objetos, por ejemplo, de GT Serializer, si yo cambio la firma de GT Serializer, yo tengo que cambiarlo en un montón de sitios, porque no tengo una zona común donde se construye eso. Entonces eso más o menos simularía y te daría las ventajas que te da eso en .NET. Solo que en .NET a lo mejor tienes que cambiar la firma en un solo sitio
En caso de que la dependencia que agregue ya esté definida en el árbol, y aquí tendrías que cambiarlo en la factoría y en el contrato en sí. Entonces eso supuestamente... Y el uso real, porque lo importante es que se use. Al final, mientras tengas inyección de dependencias, estamos bien, da igual que sea con una factoría o con IOC, pero ¿realmente se usa o no? ¿En los proyectos que tú ves por ahí o en el código? Yo lo he usado en varios proyectos, esta forma de trabajar, pero sí que es verdad que cuando vas a documentación, a ejemplos, por ejemplo, el mismo framework de Django, en cualquier otra documentación, no es algo que se plasme ahí, no es algo que se ve ahí. Pero también porque ponen de manifiesto mucho la simplicidad. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que primero hay que empezar con algo simple y luego cuando te des cuenta de que realmente necesitas eso, pues cámbialo. Pero si no, no metas más código por gusto. Pero eso es una opinión. Sí, ¿no? No, está bien, está bien. Es otro enfoque, yo creo. Vale, pues vamos a seguir bajando. Vale, gestión de errores y autenticación. ¿Por qué los tengo juntos? Bueno, me imagino que los que estáis familiarizados con el framework de MVC sabréis que la manera de tratar este tema este tipo de conceptos suele hacerse con una orientación AOP, que es Aspect Oriented Programming. No sé si conocéis el término, pero bueno, básicamente es intentar encontrar comportamientos o partes de tu software que son transversales a toda la aplicación y implementarlos una sola vez. En el caso, es muy fácil de explicar con la gestión de errores. En lugar de poner tu try catch en todos los métodos de tus controladores, pues lo que vas a hacer es inyectar un filtro o inyectar un middleware que va a capturar cuando haya una excepción no controlada y va a hacer un tratamiento en un solo punto, ¿no? Aparte que ya eso, además, si quieres, lo puedes sacar a una DLL y reutilizarlo en los proyectos que quieras. Entonces, esto es muy habitual, podemos ver un ejemplo en .NET, se puede hacer con filtros, o sea, en .NET lo que es, con el framework de MVC concretamente, está muy claro cuál es el ciclo de vida de la request y tienes varias maneras de hacer las cosas. O sea, puedes o inyectar comportamiento en un punto concreto o puedes hacer un middleware que lo único que va a hacer es envolver, va a ser un wrapper de la request y puedes hacer cosas antes y después, ¿no? Entonces, un ejemplo del middleware sería este error handling middleware, que lo que va a hacer es envolver la llamada con un try catch y lo único que va a hacer es, aquí lo que estoy modelando es, pues como no quiero exponer detalles de mi implementación cuando hay un error no controlado, pues no voy a dejar que el framework se la pegue, sino que la voy a capturar y voy a devolverlo con un formato y un mensaje concreto ocultando los detalles, porque es un error que no sé lo que es, ¿no? Entonces, no sé ya, y esto es algo propio de MVC, y no sé si con Django podemos tener algo parecido, entiendo que sí, ¿no? Sí, en este caso sí, y vamos, Django te da la posibilidad de tener middlewares, y vamos a ver un ejemplillo. Por ejemplo, si nos vamos a... si lo encuentro. Tiene muchas excepciones, ¿eh? Sí. ¿Está bien, seguro? Por ejemplo, si nos vamos aquí, vale, aquí básicamente lo que estoy haciendo es reutilizando el handler de sesiones que tiene Django por defecto, pero supongamos que puedes, en esta función, en este punto, puedes hacer lo que quieras. Y como le dices a Django que lo quieres utilizar, pues en los settings, que es algo que también podríamos comentar luego. Yo creo que si voy por aquí llego más rápido. Pues aquí le dice que las excepciones las vas a gestionar usando ese handler. Y básicamente cada vez que haya una excepción en el código, pues el framework te va a redirigir ahí y va a reutilizar eso. Pero bueno, aquí de nuevo es importante separar, ¿no?, lo que es el concepto del framework. Ambos frameworks permiten implementar esto, pero el concepto importante aquí es la programación orientada a aspectos, que nos quitaría de estar haciendo try catch por todo nuestro código y manejándolo de la misma lógica, pero poniendo código en muchos sitios. Vale, bueno, entonces aquí están bastante parejos, me parece. Que esto no es una competición, ¿eh?
Vale, vamos a seguir con lo siguiente. Ya más o menos la capa de presentación por lo demás son bastante parecidos y vamos a hablar muy rápidamente, porque vamos mal de tiempo, de la lógica de negocio, que lo que recalcaría, sin entrar a detalles de código, es que está totalmente desacoplada y no sabe quién le va a presentar, como he dicho antes. Es decir, simplemente tu lógica de negocio que hace cierta algoritmia o modela cierto comportamiento, pero no tiene ningún acoplamiento con cómo se va a mostrar. Y tal vez con la opción de Django no está tan claro porque suele estar en la view, ¿no? Aparte, o sea, tú lo puedes inyectar, pero suele estar en la view, ¿no? Los ejemplos. Sí, básicamente la respuesta es esa. Los ejemplos suelen estar ahí, pero de nuevo es porque vamos o la comunidad de Python va a lo simple, te muestra las cosas de una manera simple, pero básicamente lo puedes inyectar a la vista a cualquier lógica de negocio que tengas, en un proyecto aparte o en una clase aparte, lo que sea. La respuesta es sí, lo puedes hacer. Vale, vamos rápidamente a la persistencia. Hablar de persistencia ya hoy en día es hablar de ORMs en general, y en .NET hay diferentes ORMs, tienes Dapper, tienes Hibernate, pero yo creo que el que todo el mundo conoce, seguro, es Entity Framework, que es el que viene de caja con .NET. Y bueno, ¿qué cosas te ofrece este ORM? Pues no solo te hace transparente el ir a por los datos a la base de datos y convertirlos a tus objetos, que por eso es un ORM, pero luego también tiene una serie de funcionalidades pues a partir de tus modelos puede inferir cómo crear la base de datos, te hace el mantenimiento, si cambias el modelo te crea las migraciones para poder mantenerla actualizada, no sé, tiene toda la funcionalidad de lazy loading, de liqueryable, que tú puedes hacer una query a la base de datos y te devuelve una promesa del resultado y tú le vas luego añadiendo querying, y hasta que no vas a recorrer el resultado no va a la base de datos a ejecutarlo, con lo cual solo hace una query y se trae solo los datos que necesitas. Todas esas cosas te las hace más o menos transparentes. Y he visto que en Python no hay uno tan claro, ¿no? Está el de Django, el de SQL Alchemy, ¿no? ¿Cuál? Sí, hay varios, ORM hay varios. Digamos que hablando en el caso de Django, pues trae uno por defecto que es el ORM de Django, no tiene así otro nombre. Y bueno, te permite eso, te permite también por defecto de lazy loading, que es de nuevo lo que yo pondría en letras en negritas, es decir, lo importante aquí es saber el concepto de lo que es lazy loading y que lo quieres aplicar o no, y cómo aplicarlo, ya eso es una cuestión más de framework o de lenguaje, depende de lo que estemos hablando. Entonces la respuesta es sí, lo puedes aplicar, es lazy loading, tiene incluso funcionalidades para caching, demás y demás. Me quedan 5 minutos. Y lo que sería igual al liqueryable, por así decirlo, en .NET, en Django, serían los query sets, que básicamente son promesas a queries en base de datos. O sea que más o menos la funcionalidad la tienes en los dos mundos. La funcionalidad está. Y las migraciones también, ¿no? Y migraciones también tendría que se la genera automáticamente. Una vez que tú defines el modelo en código, pues por comandos que tiene el propio framework te crea la migración y la puedes correr luego contra la base de datos. Vale, y ahora ya hablando un poco de este ejemplo en concreto del que hemos montado, por una parte algo que creo que es interesante recalcar es que hemos visto nuestros contratos de API, pero yo creo que generalmente cuando trabajamos en .NET luego vamos a tener nuestros modelos de persistencia, que no tienen por qué ser uno a uno con lo que estamos mostrando. Entonces, en este caso tenemos unos modelos que son totalmente, no solo son agnósticos de cómo se van a presentar, sino además son agnósticos de cómo van a persistir. Estos son simplemente DTOs con propiedades y propiedades de navegación y ya está. Es una opción. Hay otra manera de trabajar que también es muy común, que es con el Active Record, donde sí que estás trabajando directamente con los objetos que están conectados a la base de datos. A mí me gusta esta, generalmente. Y lo que he visto es que, en general, los modelos en Django sí que tienen, o sea, utilizan los mismos modelos en todos los niveles y sí tienen, en la capa de presentación, sí tienen detalle de implementación, ¿no? Sí, ahí de persistencia. Vamos a verlo en un ejemplo. Por ejemplo, te refieres a estas cosas, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que no sé si hay otra forma de hacerlo en Django, ¿no? Lo importante es saber qué te impide hacer esto y qué no te impide hacer esto.
Es decir, básicamente, si tienes acoplados tus modelos muy acoplados a la base de datos o no, o te permite tener un desacople un poco más grande. Entonces, en Django no he visto cómo se puede hacer de otra forma, pero bueno, es una cosa particular del framework. Yo creo que es importante saber lo que quieres hacer, si puedes o no con el framework es otra cosa. Vamos, en .NET tienes la opción de tener un proyecto separado donde especificas cada entidad cómo va a persistir, ¿no? Con los mappings, y le dices, pues esto es una clave primaria, esto es... Vale. Y yo creo que como no vamos muy bien de tiempo, ya vamos a pasar rápidamente a las conclusiones. Podríamos hablar de más cosas. Y lo primero que se ha quedado fuera, pues bueno, no hemos visto cómo se hace debugging, cómo se hace profiling con el Visual Studio, cómo se suelen desplegar las aplicaciones cuando estás en .NET, o hacer CI/CD, jugar con Azure y esas cosas. La sintaxis de Assign Await es súper interesante porque está en los dos mundos. En Python a partir de la 3.5 o 3, no sé. 3.5 creo. Y en .NET a partir de la 4, creo, también. El concepto de herencia múltiple en Python, que no existe en .NET y qué es lo que puedes hacer con ella. Sí, no, realmente tendríamos para hablar toda una tarde, si nos ponemos a hablar, pero quedará para mi tops. Y con las conclusiones, yo diría, al menos mi experiencia, es que no hay uno mejor que otro, pero hay uno que se adapta mejor al problema que tengas que resolver. Entonces, a mí personalmente, hasta que coja más soltura con Python, para mí me resulta muy útil para hacer temas de scripting, prototipado, algo que quieras levantar muy rápido porque tienes que escribir muy poco código. No hemos sacado una estadística que sería interesante, el número de líneas que tiene mi proyecto el tuyo, pero ya te digo, el mío tiene muchas más en .NET. No solo líneas, sino proyectos. Sí, el proyecto es todo mucho más grande y... bueno. Pero sí que es verdad que a mí, de momento, el hecho de que sea dinámico me tira para atrás para proyectos grandes con mantenimiento, porque al final a mí me gusta llegar a una clase o a un método y saber qué es lo que recibo y saber lo que puedo hacer con los objetos que recibo, y eso a veces se puede, a veces se ve fácil y a veces no con Python, porque es como, te da mucha más libertad, pero también puedes hacer que el código sea un poco más enrevesado. Sí, la verdad es que en dependencia de cómo usted estructurar código y asumiendo que no tienes anotaciones o que las anotaciones que tienes no pueden no estar bien, es bastante más complicado, pero por el hecho de que es un lenguaje dinámico, entonces está en el lenguaje definido, es decir, va a ser difícil saber que todo lo que venga en esta variable va a ser de este tipo. Y yo creo que algo en lo que estamos de acuerdo los dos, y seguramente todo el mundo aquí, es que al final, uses uno u uses otro, vas a poder hacer lo mismo, y lo importante es aplicar los buenos principios de desarrollo, saber los principios SOLID, tenerlos ahí puestos en la pared o tatuados en el brazo, e intentar cumplirlo. Da igual en el stack en el que estés, puede que haya un lenguaje que te guíe un poco más, otro que no, pero al final, si los sabes, los dominas y los utilizas, te va a dar igual. Sí, ahí yo agregaría dos cosillas. Una es que primero hay que tener en cuenta también la simplicidad. Es decir, hay que saber los principios, hay que saber cuándo aplicarlos y exactamente eso, hay que saber cuándo aplicarlos. Es decir, no te puedes complicar con una solución de sobreingeniería si tienes un time to market, si tienes algo que poner ya en producción para aprender de ahí y luego lo puedes ir mejorando, aplicando esos principios. Y lo otro es que también depende de la persona o del equipo. Es decir, cuando hablábamos de esto, te ponía el ejemplo de aprender a conducir. Sí, cuando vas a conducir un coche, por primera vez tú te enfocas en aprender en local. Te enfocas en los cambios de marcha, te enfocas en el embrague, en ese juego. Cuando ya sabes conducir, porque sabes conducir, pero vas a cambiar de vehículo, pues te enfocas en otra cosa. Si vas de un coche a un camión, pues te tendrás que enfocar en otras cosas, porque ya sabes conducir, te enfocas cómo aparcar el camión, por dónde moverte con el camión, por dónde no te puedes mover. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que aplican aquí, en que sí, es importante aprender en local, un poco la sintaxis y tal, pero piensas más rápido en cómo aplicar esos principios en el lenguaje. Y por último comentar, bueno, totalmente de acuerdo, y por último comentar que yo creo que el cambio de estático a dinámico y viceversa es uno de los que tiene más intríngulis, es más complejo, ¿no? Porque yo he trabajado en .NET, también he hecho cosas en Java y al final
Se utilizará una sintaxis u otra, utilizarás un paquete u otro, pero normalmente la manera de afrontar los problemas es muy parecida. Y en cambio, cuando me he ido a un lenguaje dinámico como Python, me he encontrado que la diferencia a nivel de diseño de aplicaciones y de cómo enfocar los problemas es totalmente diferente y viceversa. O sea que hay que tomárselo con calma y sobre todo hay que quitarse el chip de intentar hacer lo mismo que haces en .NET, hacerlo exactamente igual en Python. Es mejor ver cómo se solucionan los problemas en Python y aprender esa manera de solucionar los problemas, porque si no vas a hacer unas soluciones que no tienen sentido. Totalmente de acuerdo. Y con lo último que hablabas, para eso recomendaría este libro, por ejemplo, a los que sean más de libro, que te explica eso, cómo hacer lo que quieres hacer en una forma usando un Python más idiomático, y ya cuando tengas cierto tiempo de experiencia, que cuando nos creemos que sabemos programar en Python, pues entonces me leería este, para aterrizar los pies en tierra y ver que realmente lo que estás haciendo no es tal y como, no hace por detrás lo que tú crees que hace, o no es tan eficiente como tú crees. Otro recurso, a los que no sean de libros, yo creo que HackerRank, que tú lo puedes explicar mejor que yo, que es con lo que tú realmente has usado para aprender la sintaxis y demás. Es una web con ejercicios de algoritmia, donde además son como progresivos y vas aprendiendo cualquier lenguaje, vamos, tienen una lista enorme. No somos de HackerRank, no estamos haciendo marketing ni nada. Y bueno, yo creo que la comunidad de Python tiene bastante documentación, bastante cosas interesantes para aprender en su sitio, y yo creo que es bastante completo. Si no quieres meterte con un libro y empezar poco a poco, yo creo que por ahí también es buen punto para descubrir incluso otros recursos. Por último, código, presentación, todos los recursos que hemos utilizado están en esa dirección de GitHub. Las PPTs están subidas a la web de la Comic Conf, así que podéis bajaros la PPT y coger el enlace de ahí. Y yo creo que eso era un poco todo. Muchas gracias por prestarnos vuestra atención y vuestro tiempo. Y si tenéis cualquier pregunta...